Solo recuerdo ver a la niña ahí paradita así temblando, y papá, ya, papá. Llegó un punto que yo no podía hablar porque yo estaba la cabeza. Sí, mi cabeza era zumbido, solo escuchaba zumbido. Me hizo unos chichones así gigantes. Al otro día yo estaba con un chichón aquí, otro aquí. Es gigante. Cuando sentí ese hombre, se ha venido encima de mí. Yo lo sentí, para mí, así haya sido mi pareja, como una violación. Porque yo no quería en lo absoluto, imagínate. Yo estaba temblando todavía, yo estaba así, boca abajo. Y él encima de mí, haciéndome eso, al lado de mis hijos, que ni siquiera sé si estaban dormidos o no. ¿Qué explicación puede haber en el hecho de te golpeara de esa manera tan salvaje y después te buscara para tener intimidad? Jennifer, en Chicago, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Andrés, bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. Desde los 14 viviste una juventud marcada por el abuso físico y psicológico, pero hoy eres el reflejo de la resiliencia. Una mujer que ha logrado levantarse, reconstruir su vida, trabajando en los Estados Unidos. Me contabas que trabajas en una fábrica de camiones de basura, pero ¿cómo comienza tu historia? Y desde los 14 años, preguntándote si no es mucha molestia cuántos tienes ahora, pero desde los 14 años, ¿por qué empiezas a llevar esa vida de maltrato psicológico, verbal y físico por el padre de tus dos hijos? Yo a los 14 años estaba pues en la escuela, en el liceo, le decimos liceo allá en Venezuela. Recuerdo que tenía un señor que nos hacía transporte, unas compañeras de clase, a mí. Pero entre uno de esos días ese señor no podía hacer ese transporte. Así fue la manera en que lo conocí, pues. No podía hacer ese transporte, así que de repente llega él haciendo ese transporte. Uh-huh. Yo tenía 14 años, él tenía 19 en ese momento, en ese entonces. Su aspecto era de un señor, yo lo veía, o sea, como un señor mayor, súper mayor. Nunca, del primer momento en que lo vi, nunca me imaginé de nada con él en absoluto. Yo lo veía como un señor y no. Pero sí, desde que él me vio, sí comenzó como pues, a insinuarme cosas, a decirme cosas. Era la última que me dejaba en la casa ya. Voy a interrumpirte un momento aquí para explicarle a algunas personas que quizás no entienden cuando tú dijiste que tenías un transporte. Veo que en Venezuela, igual que en Colombia, es lo mismo. Hay personas que en su vehículo particular, en su vehículo propio, se dedican a hacer transportes de personas que están estudiando. Entonces, ejemplo, siempre recogen de la misma zona, del barrio. Entonces, mire, fulanito se dedica a hacer transporte y él, pues desde el colegio, va y los recoge, los trae a sus casas, los deja a cada uno en su casa y también en las mañanas para llevarlos es lo mismo, ¿no? Recogen cada casa, si el carro tiene 4 puestos o plazas, como decimos aquí en España, pues son 4 personas, 6, 7, depende del tamaño del carro. Entonces, ahí como para explicar un poquito a qué te refieres tú cuando hablas del transporte. Sí, exactamente, así, tal cual. Te dejaba de última a ti. Sí, exacto. Entonces, un día, así comenzó todo. Este día, ¿verdad? Estábamos fuera de la casa. Yo nunca, o sea, yo no había tenido novio, yo no había nada. De hecho, yo no salía, yo nada de eso. Mis padres, pues, no me dejaban, pues, tú sabes, 14 años apenas. Un día estábamos fuera de la casa, pero ya se había hecho muy tarde, demasiado, ya estaba de noche. Y yo estaba ahí en el carro hablando con él, hablando con él, hablando con él. Y yo estaba nerviosa incluso, pero, ¿sabes? Uno a esa edad, uno piensa cualquier cosa que te digan de bella, hermosa, preciosa, ya tú estás como si fuera tu príncipe azul y que todo lo crees y bueno, ni siquiera me importaba que mis papás me estaban esperando, que estaba ahí afuera de la casa y nada de eso. Hasta el punto que mi papá salió de la casa a buscarme porque obviamente pues ya era muy tarde. Y no, yo no tenía comunicación, pues no era tan como hoy día que uno tiene encima su teléfono, nada de eso. Cuando él salió, me ve en el carro con él va así caminando y se asoma, me ve en el carro
Y ese hombre, pues bueno, mi papá se puso como loco, abrió la puerta, me agarró los pelos, me sacó del carro. Bueno, así fue como comenzó mi historia con él. Así. Ni siquiera era que yo era novia de él o algo, que ya estábamos de novio saliendo, apenas ahí estábamos como hablando, como saben, ¿no? Bueno, total que ese día pues me golpeó, mi papá, bueno, me metió de los pelos para la casa y ya. Al otro día llega él a la casa, tipo a disculparse o tipo a pedir la mano, algo así, como quiere ser mi novio o algo así. Cuando imagínate, teníamos 2, 3 días de conocernos, o sea, yo ni siquiera lo conocía a él, ni siquiera me imaginaba estar con él, ni nada, nada, nada. Tú tenías Pero ya 14 y él, 19, pero se veía mucho mayor. se veía mucho mayor, de hecho. Ujú. Bueno, como mi papá vio esa actitud, o de que él fue, se disculpó y todo lo demás, y le dijo que él quería ser mi novio, mi papá aceptó. Y ahí empieza todo. Mi papá aceptó sin saber ni siquiera que yo no lo conocía, sin saber pues la edad, o entre eso hablarían de eso, pero, ¿sabes? Era como, yo era muy inocente, o no sé qué palabra usar, que yo hoy día pues no entiendo cómo pasó tan rápido y cómo pasó así, pero bueno, así pasó. Pero tú estabas de acuerdo con esa solicitud de O noviazgo. ta- sí, por eso te digo, yo a todo, yo sí, sí, pero hoy día pienso cómo acepté todo eso si yo ni lo conocía, o sea, y yo me sentía hasta mejor porque mi papá está aceptando, ¿me entiendes? Como que, ah, sí, verdad que sí, es el correcto, o sea, sí, estoy haciendo lo correcto, así Claro. me sentí. De entrada, él no te gusta. Aparentemente no te gusta, su físico no te gusta, su aspecto no te gusta, pero es con sus palabras que logra como endulzarte el oído, como decimos nosotros, ahí atraparte, engancharte y entonces comienzas a sentir esa atracción por él al escuchar como esas palabras bonitas y todo este tipo de cosas. Exactamente, exactamente. Tal vez cuando escuchen esta historia decir pero es la verdad. Es mi verdad y voy a contar aquí toda mi verdad y pues así fue. Esa es Vale. mi verdad absoluta. Ok. Sí, Claro, y te da tranquilidad que tu papá le dé el visto bueno, exactamente. pero tú eras muy inocente. Según lo que tengo entendido, ¿no? Y lo que has dicho hasta el momento. No, pues no es que era una santa, no, tampoco me va a dar de santa ni nada, pero ni siquiera, o sea, es que no sabía lo que estaba haciendo, ni siquiera sabía en lo que estaba entrando yo. Ok. Sea, yo a todo, sí, sí. Es como le digo a mi hija, porque yo ahorita tengo una hija de 14 años, ya va a cumplir igual la misma historia. Digo, de la edad, de que está en esa edad. Y a esa edad uno no, o sea, si tú vas a tomar una decisión, yo voy a, a saberlo todo y yo la voy a decidir, pero yo voy a saber obviamente cómo decirla, porque tú no estás en edad para tomar una decisión, definitivamente. No entiendes nada, nada de esto. O sea, de una decisión difícil, una decisión grande, jamás, no la dejaría. Bueno, y entonces, ¿cómo continúan las cosas con él? Bueno, entonces, pues ya comenzamos una relación, ya ahí empezamos pues a salir como novios, como todo, ya ahí, imagínate, como no normal. Este, yo empecé a darme cuenta que en lo que había entrado. Pero con el pasar de los años, ¿sabes? No fue de un momento de... Y aún así, pues no, nunca salí de ahí, nunca. Bueno, entre las cosas que me daba cuenta, ya aquí voy a hablar pues de su entorno y de su vida, de él, cómo era. Yo recuerdo que iba a su casa, y él tiene 5 hermanos, son 5 hombres, solo hombres. En su casa había solo hombres. Más uno que es un primo, pero es como hermano, o sea, habían 6 hombres en esa casa. Sé que me van a odiar mucho por esto que van a decir y pues hoy día estoy lista y preparada para todo lo que se venga, no tengo miedo absolutamente a nada de lo que me digan, pues en esa parte quiero aclarar eso. Es tu verdad. Sí, exactamente.
Y nunca he ido a un psicólogo o a terapia o nada de eso. Ni siquiera he contado esto así completamente con nadie. Que tú sabes que eso ayuda mucho como un desahogo. Nunca lo he hecho. Entonces, pues bueno, llegué en su casa por ser puros hombres, aunque eso no se justifica. Era una discoteca andante o un bar andante cada fin de semana. O todos los días era posible. En el sentido no estoy juzgando a nadie ni culpando a nadie, esa era su vida, pero pues fue lo que Ujú. vi y no estaba acostumbrada a nada de eso. Mi familia no O son sea, así, de parranda y trago, licor. sí, demasiado, demasiado. Hacían rumbas en su casa donde eran puras mujeres, invitaban a puras mujeres y hacían desastres, literales desastres en esa casa. Tanto que lo llamaban, pues aparte de hotel, el hospital, la clínica, algo así, porque atendían a sus víctimas allí. Así lo llamaban. Cha. Ese era el lema que siempre decían todos sus hermanos y sus primos, que mayormente eran hombres. Que esa casa era el hospital donde llevaban a sus víctimas. Ok. La cama de su mamá, de todos, de cada uno, era pues eso. Entonces, pues, ya por ahí, ya eso era algo muy traumático para mí porque yo tenía o sea, cada fin de semana era horrible porque ya yo sabía que él se iba a perder o iba a estar en ese mundo de mujeres, siempre había todas esas mujeres alrededor, siempre conseguía mujeres y eso fue desde el principio, pues, desde el principio. O sea, que a esas fiestas no te invitaban a ti. Al principio sí iba, o sea, sí yo estaba presente, por eso sé todo, por eso vi muchas cosas. Al principio, antes de los niños, digámoslo así, Ah, porque vale, vale. sí, digámoslo así. Ya después los niños, tú sabes, ya era ama de casa y ya yo no salía de la casa. Él salía. Entonces, bueno, yo iba así y veía todo el desastre. O sea, ellos tenían sus mujeres, ellos tenían sus esposas o mujeres como yo, pues su mujer legal, y yo veía cómo llevaban a una, a la otra, que no eran sus mujeres, que hacían sus cosas en sus O sea, cuartos. ¿Sí me tenían un entiendes? picadero ahí. Demasiado. Bueno, tú tenías 14 años, él tenía 19. ¿Cómo se da esa relación, ese noviazgo? Me da la impresión, que tú no me has contado acerca de esto, quizás me esté adelantando, pero me da la impresión que todo fue muy rápido, que Demasiado. vivieron todo a mil. Sí, sí, muy rápido. Sí, por eso te digo muy, muy rápido. O sea, yo no tuve tiempo ni de pensar. Eso fue así, de una vez todo, ya, ahí entré en eso. Por eso es que a veces pienso también que no es que, no, o sea, no me estoy dando de víctima, pero no tuve tiempo yo de asimilar en qué estaba metiéndome. ¿Sí me entiendes? De Claro. pensar, de aceptar que esto está mal, que esto no debe ser así, que no, yo solo entré ahí y ya, y pasó todo, empezó a pasar y ya. Sí. ¿Y cómo era la relación al principio? Pues no era mal, no era que me trataba mal desde el principio, no era pero a veces no es solo eso, ¿sabes? Sentí miedo desde el primer momento que me engañara, Sí. ¿sabe? que me, O sea, tú siempre estabas con desconfianza con él. sí, que me mintiera, por eso mismo, por las cosas que empecé a ver en su casa y en su rodeo, cómo se rodeaba, pues, cómo Ujú. vivía. Claro, porque tú pensarías, me va a hacer lo mismo que estos le están haciendo a sus mujeres. Exacto. Y así eso empezó a criarse en mi mente, a crearse, porque, o sea, era lo que me esperaba y era lo que iba a pasar y obviamente no me iba a escapar de eso. Imagínate que decían que él era el que más se portaba bien, Mm. que él era el que más estaba tranquilo, solo porque pasamos como, pues hasta los 20 años que tuve mi primera hija, pues antes de eso pasó otra cosa que ahorita lo cuento, pero entre esos años, pues digamos que se portaba bien. En el Ok. sentido de que, no sé, que me trataba bien, sí, me trataba bien,
o no me engañaba como tal, que yo supiera, como a lo último, que yo supiera todo, no, no, no. Como que sabía hacer sus cosas. Ok, pero vamos a ir cronológicamente, ¿vale? Vamos por edad, 14 años. Volvamos a centrarnos en los 14 años cuando lo conoces. Ajá. ¿Cuál es el evento que hace que tú ya digas, creo que cometí un error con esta persona? ¿En qué momento empiezas tú? Porque dices, desde un principio siempre le tuve desconfianza, pero aún así estabas con él, te dejabas endulzar el oído, me imagino que te ibas enamorando, no, no sé cómo estaba el tema de los sentimientos, pero siempre estabas ahí con la desconfianza, pero debe haber hechos puntuales que tú digas, aquí comienza la cosa a ir de mal en peor. Sí, pues las fiestas de los fines de semana, que yo iba, veía como él hablaba con otras mujeres en la casa, en esas fiestas, y sabía que, por ejemplo, me decía, esa es su ex, o tuvo algo con ella, y yo podía estar ahí, sentada ahí, y él lo hacía delante de mí, pues, no le Ujú. importaba. Pero esos comportamientos narcisistas los empieza a tener temprano. Desde los 16, que fue el evento que más me marcó. ¿Cuál fue ese evento? Pues a los 16 años salgo embarazada, ¿verdad? Mm. Este, Salí embarazada, comencé a, pues mi periodo no me venía, todo lo demás, no pasó un tiempo y no, nada, nada. Me hizo una prueba de esas caseras y salió positiva. Así que yo estaba muy asustada, yo ni siquiera yo solo pensaba en mis papás y yo desde el principio, o sea, apenas supe, en mi mente fue, bueno, ya, voy a ser mamá, ya, ya. Ni modo, pues, ¿cómo lo enfrento? ¿Cómo lo hago? Lo voy a hacer, adelante. Pero él no pensó así. Él, enseguida, él hizo algo que en su familia estaban muy acostumbrados. Todos esos hermanos que te digo y su gente, pues, estaban muy acostumbrados a eso. Él Él compró unas pastillas, que son unas pastillas, son dos pastillas, no sé el nombre, no sé cómo es, pero sin consultármelo, sin yo saber qué estaba haciendo o qué iba a hacer, nada de eso. Él un día llegó a la casa, me llevó a su casa, me llevó a su casa. No había nadie, aprovechó un día pues que no había nadie, me llevó a su casa y me dio una pastilla a tomar, ¿verdad? De esas pastillas que ellos conseguían muy fácilmente, ellos sabían dónde conseguirla, el nombre, todos hacían lo mismo, todo. Pero te dice para qué era la pastilla. Sí, pues él me explica que en el momento no me dice, o sea, yo recuerdo que yo ni sabía para qué yo iba para su casa y todo, pero como te digo, en mi mente yo ya estaba lista y preparada para, Para ser estoy mamá. embarazada. Ajá, exacto. No recuerdo que me haya sentado a decirme, mira, vamos a hacer esto, yo sé las pastillas, yo sé de cómo hacer esto, cómo. Yo de hecho pensé que era algo, para que me bajara el periodo. Estaba tan inocente de mi vida o tan ilusa, o tan no sé qué, que yo pensaba que, bueno, esto me va a hacer bajar el periodo y ya, pero no habían entrado en razón. Y además hacía lo que él dijera, pues. Él me agarró, me llevó a su casa, me dio una pastilla a tomar, la otra pastilla me la introdujo él mismo por mi parte íntima, Mm. él mismo. Me puso los pies hacia arriba y ahí me dejó un rato. Imagínate todo lo que hice, todo lo que hice, porque pues yo lo hice también. Eso me cuesta hablar mucho, nadie sabe eso, nadie. De hecho, se lo conté ayer o antier a mi mamá porque pues lo iba a contar así y quería que ella lo supiera antes. Entonces, bueno, me puso así, yo dije, bueno, yo ni idea cómo, qué está pasando, qué va a pasar aquí,
Nada, luego me dijo, pasó un tiempo él esperando ahí que eso pasara, que se hiciera efecto, o no sé, y ya me dijo, me llevó para la casa y ya, Ujú. ya pasó. Cuando yo llego a la casa, yo empecé a sentirme, o sea, no sé, no me morí porque no sé, o sea, no, pero fue casi un desmayo. O sea, yo quedé en la cama desmayada, pasé todo el día, no me podía parar, un dolor horrible, horrible de vientre, espantoso. Ahí comenzó a bajarme mi periodo. Según yo, mi periodo. Cuando fui al baño, se me salió, pues, el feto, ahí, en la casa, ahí en el baño, así, como, sentí como una bola que se me desprendió, ¿sabes? Como, Este, y ahí fue como que reaccioné y caí en cuenta, Dios mío, yo estaba embarazada, o sea, ¿sabes? Como, sí, me salió algo, o sea, ¿qué es esto? Así estaba yo, ¿Cuántos así. meses tenías? Ni sé, ni sé, ni sé, o sea, imagínate, ni sé si yo tenía 2 meses, si yo tenía un mes, si acababa de, yo no, o sea, yo sé que yo perdí mi periodo el primer mes, pues no lo vi y así fue que se Te dio diste cuenta. cuenta, claro. Tal vez 2 meses. No sé, no tengo idea. Pero sí, ese día yo ahí comencé a sangrar, pero por chorro. O sea, era como yo, las toallas, no pues, me podía poner toallas, como 3 o 4 modes de eso, ¿sabes? Para el periodo. Y aún así no me ayudaba. Y ahí estuve y recuerdo que él no, o sea, ni se preocupó, porque ahora que pienso, pues, solo me dejó en la casa y ya, yo estaba acostada en la cama muriéndome literal de todo. Jennifer, es decir que tus padres nunca se dieron cuenta, porque me estás contando que ayer le has dicho a tu madre. Entonces, ¿cómo hiciste para disimular estando tan enferma, tan mala, sin el apoyo de él? Porque él, dices, me deja en la casa tirada. Y era todo un experto ya con el tema, Exacto, un con su experto. clínica. Todos ellos eran unos expertos en eso. Exactamente. Ya. Pues yo no sé cómo, de hecho yo hoy día caigo en cuenta, no sé cómo mis papás no se dieron cuenta. Sinceramente, el bote de basura estaba lleno de papel, de sangre, muchas cosas que, ¿sabes? De toallas, o sea, pude haberme hasta desangrado, yo creo que me estaba en ese proceso y la verdad. Y no es que lo esté culpando a mis papás, mi mamá trabajaba demasiado, demasiado. Ella, en ese momento vivíamos se llama conserjería en Venezuela, que es un lugar donde te dan una casa porque no teníamos ni casa. Ahí tú puedes vivir, pero tienes que limpiar, mantener el lugar, ¿me entiendes? Y mi mamá era, bueno, y los dos, mi mamá y mi papá era trabajando allí, ahí mismo, pero pues moviendo cosas, limpiándole todo a todo el mundo, pues. Como un Era albergue un edificio de del varios Estado. apartamentos prestados. ¿Del Estado? No, o sea, ¿cómo te explico? Era una residencia Ok. cerrada, varios apartamentos, pero tenía una casita donde las personas que vivían ahí se encargaban de la limpieza, del cuidado del lugar, de todo eso. Eso era mi mamá y mi papá. Y tenía mucho trabajo. Era un edificio que tenía más de 40, tal vez más, apartamentos y cosas así. Era bastante. ¿Cuánto duras así, mala, enferma? Yo me acuerdo que fueron como 7 días. Solo como los días. Me duraba el periodo normalmente 4 o 5 días lo normal cuando me llegaba. Con esto fueron como 7 días, más de una semana, hasta que se me acabó, pues, pero duré muy mal esos días. Mal físicamente y psicológicamente. Por eso te digo que ahí empiezan mis traumas, porque en el momento en que a mí me sale eso, ¿verdad? O sea, pues el feto sale de mí, pues que yo reacciono como que yo recuerdo claramente cuando yo estaba en ese baño que sentí que me salió algo así de grande.
wow. Yo dije, Dios mío, yo, ¿qué estoy haciendo? Yo sí estaba embarazada, yo decía, yo sí estaba embarazada, no puede ser. ¿Y esto cómo me pasó? O sea, con una pastilla que me metió, con una pastilla, no, todos esos días fueron así. ¿No lo hablas con él? No, no, no. Mira, todo lo que yo te cuente en esta historia, lo que yo cuente, para él nada es verdad, o no es nada, él sabe que es verdad, obviamente, pero para él estoy exagerando, soy una loca, él y su familia, una loca, una exagerada, una víctima, que me la quiero dar de víctima, porque ahorita que te digo que saqué mis redes sociales, que ahora lo estoy como adaptando a toda mi historia, esos son los mensajes que he recibido de Ah, parte de familia. vale, pero tú pa'lante, como el elefante. Sí, exacto, eso no me va a parar. Bueno, Al contrario. tenías 16 años cuando pasa eso. ¿Cómo continúan las cosas después de que todo vuelve a la normalidad, entre comillas? Sí, wow. Mira, yo, yo, yo incluso pensaba en oh Dios mío, yo ni siquiera, o sea, yo quiero a este hombre, yo todo eso lo pensaba, yo recuerdo cuando yo estaba esa, yo todo eso lo pensaba, yo decía, yo quiero a este hombre, y mira lo que me hizo y mira lo que hacen, o sea, y ellos lo hacen todos, y Dios mío, esto es un pecado, perdóname. Bueno, muchas cosas pensaba, yo decía, no, ¿por qué lo hice y por qué lo acepté? Luego, cuando volvió otra vez a buscarme, o sea, cuando volvió a mi casa, que a buscarme, empezó a hablar conmigo y pues hablando cosas y a convencerme y vamos a comprar esto, o vamos a salir, o vamos a pasear, o te llevo, traigo no recuerdo si me llevaba rosas o chocolate o detalles, sinceramente no recuerdo que me haya dado nunca, pero era como, vamos a compartir este fin de semana, vamos a y hablarme bonito, pues decirme cosas o ese tema se olvidó, O sea, ese tema no se tocó por ningún lado. no, No hubo un cómo estás, cómo sigues. no, No, nada. no recuerdo en absoluto que me haya preguntado por mí, por cómo yo me sentía, jamás. Eso fue como si no hubiese sido nada. Como te digo, algo cotidiano que me imagino cuántas veces hizo anteriormente a mí, que para él fue súper normal, normal. Ni pasó nada, pues ya, así. Pues bueno, eso pasó, seguimos andando ya, digamos, normal, pues, normal. Yo seguí viendo cosas en su casa, este, desastres total. Esta historia, o sea, este es entre toda esa edad de los 14 a los 20 años, que fue que tuve mi primera hija. Ujú. ¿Cómo era contigo él? Porque dices, inicialmente me decías que lo encasillas o lo llamas narcisista. ¿Cómo era contigo? ¿Cómo es una persona narcisista? Pues, como te dije, no sé si yo no podía vestirme como yo quería. Eso cambió. Eso jamás yo podía, íbamos a un río, a una piscina o algo, yo no podía usar traje de baño. Yo dejé de usar traje de baño por él. Y eso marcó mi vida también porque yo llegué hasta a sentirme fea. O sea, el día que yo volví a usar un traje de baño, el día que yo volví a ponerme falda, o todo eso, fue como que, Dios mío, yo no soy fea, yo no tengo mal cuerpo, o si así lo tuviera, ¿sabes? Era que me sentía así porque él me hizo sentir así. Yo no podía casi ni maquillarme, o sea, no, arreglarme como tal, no. No porque o me hacía alguna cara o me decía algo de que te quitas eso, o sea, eso era un trauma, eso era para él era horrible. No vas a salir así, estás loca, no, no, no. Se te ve todo, no, no, horrible. Aparte pues los amigos. Yo cero amigos desde que estuve con él, desde los 14 años. Y ahí empezó a eliminar todos mis amigos, todos. Mm. Ya más nunca yo tenía teléfono y contactos, amigos jamás. Nunca tuve más. Se acabó. Mis amistades de la escuela y de todo eso se acabó. Se acabó, no. Mi entorno era su familia. Y ya. Recuerdo,
yo viajaba a mi pueblo en Venezuela y yo vivía como a 20 y algo de horas de mi pueblo y en unas vacaciones viajamos allá a mi pueblo y recuerdo que fuimos donde el papá de él, que también es igualito a él. De hecho, el papá nunca vio por ellos y ha tenido 10.000 mujeres. Bueno, es su historia, pues, no es mi historia. Pero llegamos a su casa del papá y fiesta espantosa de mujeres por demás. Recuerdo que estaba sentada en una silla y había unas vecinas y ya pues los hermanos se enamoraron de las vecinas, pero no solo los hermanos, él también. Mm. En un momento entré a la casa, cuando salí ya estaba él hablando con la mujer, cambiándose el número, con una de esas vecinas, De las vecinas, sí. mi pareja. Yo me acerqué, lo enfrenté, le dije, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? Vete para allá, anda a dormir, cosas así, pues como que, ¿qué tú estás haciendo aquí? Tú no tienes ni que estar aquí, vete a dormir, vete. Cosas como esas, cosas Ujú. como él sí, él, o sea, en su teléfono, o sea, obviamente tenía amiga, tenía gente, de todo, pero yo todo me lo cachaba, yo todo, no sé, no sé por qué, todo era lo que él dijera, lo aceptaba. Para ese entonces ya había maltrato físico. No, no. Como te dije al principio, el maltrato físico como tal ya fue al final. Vale. Pero sí verbal. Verbal, sí. Ok. Verbal, psicológico, muchísimo. Eso de que yo sentía miedo de pelearle algo, ¿entiendes? Porque siempre lo vi mayor que yo. Eso empezando desde el principio. O sea, lo vi grande, lo vi mayor, lo vi que él era la autoridad, que él era el que tenía la razón desde el principio. ¿Le Desde el tenías principio miedo? sí le tenía miedo. Aunque no me haya golpeado físicamente, sí. Desde que yo conocí a ese hombre le tuve miedo. Miedo a, a que si yo no hacía lo que él dijera, pues íbamos a estar mal. O sea, la relación no iba a estar bien. Entonces, hasta culpable me sentía. Por eso, por eso, hasta eso que me hizo, lo vi, o sea, lo vi que, ok, lo voy a hacer. Eso del aborto, lo voy a hacer porque él lo está diciendo y pues él sabe lo que hace. Yo no sé cómo enfrentar esto, yo no sé qué hacer, si él, pues todo se lo dejaba a él, ¿me entiendes? Ujú. Pues bueno, eso sí, yo jamás dejé de estudiar. Yo seguí estudiando, que eso sí, gracias a Dios. Yo seguí estudiando, salí cuando estaba con él entre los 14 y 16. Todas esas edades yo estaba en bachillerato, cuarto, quinto año. Yo lo terminé, luego fui a la universidad. Pues ya voy a la historia cuando tuve mi hija. Ya. Esos 2 años del colegio tuyo, de los 14 a los 16, los vives como una ama de casa, como una mujer que ya tiene marido. O Sí, sea, ya no eres una adolescente que hace planes de amigos, que quedan con los amigos. Eso se acaba. mira, Eso muere. Tu vida social en el colegio muere. exacto, eso es lo que me digo yo. Antes de eso, de conocerlo, yo era una persona, una muchacha que imagínate, tenía miles de amigos todas mis amistades íbamos a salir a echar broma, a jugar voleibol, a jugar, cosas de muchachos, pues así. Luego de eso, de conocerlo, a él, ya mi vida era Él. él. Se acabó todo, lo demás, él. Me invitaban a salir los muchachos, ni que me invitaran, porque ese hombre o sea, no, se volvía loco, o sea, no, eso no existía, ya se acabó. Este, Controlada, totalmente. totalmente, totalmente. Y las mujeres de esa familia que fueron esposas o que fueron mujeres como tal, que me van a escuchar, que van a ver esta historia, van a saber que es verdad, pasaron por lo mismo. Y así tal cual nos pasa, a toditas. Ellos hacían lo que les daba la gana. Ellos tenían su vida normal, siempre. Nosotras jamás. Reprimidas totalmente. Totalmente. Tu segundo embarazo es de tu primer hijo.
sea, no vuelves a practicarte ningún aborto. No, gracias a Dios, no. Ya ahí ya yo cuando salí embarazada tenía 19 años, ya iba a cumplir 20, pues de mi primer hijo del que nació, Ujú. gracias a Dios, de mi primera hija. Ahí sí no hizo intento de darte pastillas, nada. No, gracias a Dios. Y creo que a ese punto no lo iba a aceptar yo ya. Ya a ese punto yo estaba muy, muy mal psicológicamente. Yo decía, porque yo dije, yo hice algo muy mal y me estoy dejando manipular. Ya yo empezaba a abrir mi mente, ¿sabes? De que eh, yo me sentía mal con la vida que estaba llevando. Mal. Bueno, a los 19 casi 20 ya salgo embarazada de mi hija. Ok, todo bien. Eso fue bien porque, o sea, sí lo aceptamos, lo aceptó. Seguimos con ese embarazo. Yo estaba estudiando, yo fui a mi universidad con mi barriga todo el tiempo. Fue un embarazo pues normal. Estuvimos normal. Yo creo que ese embarazo sí fue como se portó bien, digámoslo así. Pues de salidas no recuerdo que haya tenido mucho porque estuvo conmigo. Durante ese embarazo estuvo conmigo. Sin embargo, bueno, no digo que no, porque siempre salía algún fin de semana, salía todos los fines de semana de su vida salía a fiestas o algo. Eso sí, fijo. Pero pues tuve mi hija ya, este, ahí pues, digamos que se acomodó un poco las cosas, creo. No sé si eso era acomodar, pero pues seguí una vida familiar. Eso fue a los 20 años. Luego de eso, pues nació mi hija y eso, nace mi hija, seguí estudiando. Yo sí me enfoqué mucho en estudiar y creo que eso me ayudó mucho a no pensar en tantas cosas que estaba viviendo, Yo quería mi vida familiar, más cuando nació mi hija. Yo quería mi vida. Yo, ¿sabes? Yo amaba mi vida de mamá, sí, mucho. Yo no me importaba ya como mucho si él estaba o no estaba, Ujú. sinceramente. Pero cambia la relación cuando nace tu niña. Sí, ya vuelve todo otra vez como antes. Como antes de que salía además. Y ya. Ok. Ya con mis hijos era, fue mucho peor porque ya él llegaba al punto de decirme, no me esperes que no sé si llego un fin de semana, pues. Ujú. Ya cuando tenía mis hijos. O sea, Ya, un viernes te decía, no sé cuándo vuelvo, no me espere. sí, hace. O sea, vuelve a la rutina, Sí, por decirlo así. sí, sí. Este, sí. Bueno, para hacer un poco más resumido, ya luego de 2 años, 1 año y algo, tengo a mi hijo. Salgo embarazada otra vez. Tengo a mi hijo. La primera era la niña, ahora tengo el varoncito. Con el niño, pues ya fue también muy duro porque él, pues, él no, él nos abandonó mucho, ¿sabes? Luego de ya estar los dos niños, digámoslo así. Ya cuando se llegó al punto de que nos fuimos de allí, o bueno, para no ir tan rápido. Cuando el niño nace, ya sí cambió como extremo. Él consiguió un trabajo, bueno, mi papá le consiguió un trabajo manejando Mm. autobuses, y le entregó un autobús a él, así que él empezó a manejar autobuses. Recuerdo que nos fuimos a vivir en una casita que estaba muy abandonada, o sea, lejos de todo, muy sola, y solo éramos los niños, yo y él, pues. Y él manejando autobuses, ahí era cuando más me decía, cuando más se llegaba un fin de semana y me decía, no me esperes que no sé si vengo. ¿Pero En era por esa, el trabajo o, o era era, la el, excusa? era la excusa, porque el trabajo de él era como, ajá, de turno. Salía, creo que era de noche que trabajaba o en el día, pero o sea, el turno que tenía, no recuerdo bien el turno, él se iba a ese turno, lo trabajaba normal y luego se desaparecía. Sábado, domingo, podía llegar el domingo, desde el viernes.
Obviamente no trabajando porque terminas un turno, vas a tu casa, ¿verdad? Así que no, o sea, luego yo me enteraba por la familia que no, hoy hubo rumba en su casa, o hoy salieron de rumba y él andaba y en el carro de la mamá incluso, él cargaba el carro de la mamá y cargaba a otra mujer en ese carro. O sea que ya tú no ibas a las fiestas. Ya Ya no no, seas cuando parte de esa no, vida de rumba de él. Oye, quiero preguntarte en esa línea de tiempo por tus sentimientos. Cuando lo conoces dices, no me gustó, su apariencia no me gustó, se veía muy viejo. Me da la impresión que tampoco te gustó físicamente, a pesar de ser una persona que se veía vieja y te llevaba 5 años de edad. Él tenía 19, tú 14. Pero él comienza a utilizar sus artimañas y también creo que parte de... Tú eras muy inocente, ¿no? Eras una niña muy inocente y como que de ahí se aprovecha. ¿Tú te enamoras? no voy a decir que no porque creo que sí. No, o no estoy segura. A esta altura no estoy segura de verdad, si eso era amor o qué era. No sé. Porque dicen que la etapa de enamoramiento tiene fecha de caducidad. Por eso te preguntaba, si te enamoraste, ¿cuándo vence ese enamoramiento? Sí, ¿A qué edad? sí, yo supongo que sí. No, no, por eso digo, no voy a decir que no, porque entre que lo conocí y que yo estaba en esa etapa de menor de edad o de adolescente o todo eso, para mí era todo él. Él comenzó a hacer todo para mí desde que Ujú. comencé el noviazgo. O sea, yo sentía que lo amaba en su momento, yo sentía que estaba súper enamorada. Sí, que no me haya gustado físicamente, sí, el primer momento así lo vi, pero sí me sentía súper enamorada, por eso o sea, él era todo lo que él dijera o lo que él hiciera porque yo no quería perderlo. ¿A qué edad dejas de sentir eso? En esta etapa que estoy contándote Ok, ahorita, cuando dale. ya tengo mis 2 hijos, que me lo hace peor, que empieza a decirme, me voy y no me esperes, ay. Yo recuerdo que cuando él me hacía eso, me encerraba. Yo dormía a mis hijos, porque eso era otra. Yo, delante de mis hijos, jamás, o sea, yo podía sentirme que me estaba muriendo, pero jamás lloré o le peleé o algo delante de los niños. O sea, eso te quería contar. De mis traumas también fue, wow, sentirme súper mal de que yo muchas veces intenté dejarlo, le sacaba la ropa en bolsas negras, eso pasó, porque, bueno, pero ya después que están mis hijos, pues, ya, Ujú. antes no pensaba así, que es cuando empieza ya como a abrir mi mente de que tengo que salir de esto. Yo me volvía loca, yo salía a buscarlo, o sea, yo salía a buscarlo a su casa y todo, así sola o algo, de tan mal que me sentía, ¿sabes? ¿Con qué propósito? ¿Con el propósito de saber de él? ¿Con el propósito de descubrirle la infidelidad? ¿O que lo querías ver? Quería verlo. Yo tenía un propósito que era, o sea, yo quería dejarlo, pero yo quería verlo. No sé por qué a las mujeres nos pasa eso, de que tengo que verlo, a mí me lo pueden decir, me lo decían mucho, pero yo tengo que verlo. Yo pensaba, sentía que si yo lo veía, entonces ahí sí lo iba a poder dejar. Verlo siendo infiel. ¿A eso te refieres Sí, con verlo? exacto. Verlo siendo infiel. Exacto. ¿Qué te contaban? ¿O tú qué comenzaste a descubrir en esos cambios de rutina, en ciertos comportamientos? ¿Qué notabas tú? Después de que tienen los dos niños, estamos hablando ya después de que tienen los niños y que se comienza a comportar como antes. Sí. Pues la primera fue esa. Bueno, fueron muchas, recuerdo que fueron muchas situaciones. Desde que empezó ese trabajo y desde ya después que nació mi hijo, el trabajo de los buses. Pero recuerdo mucho ese de cuando me dijo, fue una cuñada de él, o sea, otra persona que pasó por lo mismo que yo. Creo que pasó más por Otra paciente de la clínica. ti. Nosotras no éramos como las pacientes porque éramos las legales. Ya, Ellos, ya, ellos le ya, ya. decían así, de esta manera que te lo dicen, así se burlaban de Ok. nosotros. Ustedes eran las oficiales. Exacto, todo Ok. eso lo comentaba
estaban ellos. Esa era la burla total. Nosotras éramos las legales. Mm, Los pacientes eran sus amantes. ok, las fulanas. Exacto. Y bueno, ¿qué te cuenta ella? Me cuenta, bueno, exacto, que salió con su mamá y en el carro iba la mujer con la que en ese momento estaba. Vamos a hablar más de esta mujer porque esta mujer estuvo un año entero con esta mujer. Ya. Tuvo una relación paralela con esa mujer durante ese trabajo que tuvo un año entero con esa mujer. Eso lo descubrí más adelante, ahorita te lo cuento bien. Vale, ok. Pero ella bueno, la cargaba en el bus. Todos esos fines de semana que me decía que no venía, es porque pues estaba con ella. El bus que mi papá le dio para trabajar. Cuando dices el bus, ¿te refieres a los que hacen transporte urbano? ¿Sí? Vale, ok, Pero él hacía transporte para una empresa. vale. Era privado. So, él funcionaba así. Él iba a la empresa, buscaba al personal o a sus casas, lo llevaba a la empresa y mientras trabajaban esos personales, ese personal, él pues podía hacer otras cosas. Eso era otra también. Podía hacer otras cosas y bueno, en la semana sí estaba con nosotros. Un ejemplo, iba para la casa Ok. y yo le tenía su comida y sus cosas o diligencia, bueno, pero los fines de semana no. Entre ese turno no, nunca aparecía. Eso, no. Él estaba con esa mujer, paseándola en el bus. Bueno, pero cuéntame, volvamos atrás a la anécdota no sé qué era, la mujer de alguno de ellos. La prima, dijiste, ¿sí? Mi Ay, perdón. excuñada que era de esposa de un hermano de él. Vale, cuando ella te cuenta, ¿qué haces? ¿Cómo reaccionas y qué haces ahí para adelante? Pues ya yo presentía que eso estaba pasando. Solo mi cosa de mujeres, pues creció más de querer ir a buscarlo, de querer. Ahí le saqué su ropa. Mm, Le saqué su ropa, se la boté a su carro de donde estaba y según yo no lo dejaba entrar a la casa porque pues le hacía lo que le daba la gana, así que sí entraba. O sea, él agarró la ropa y volvió otra vez y así. Entonces, y me lo negó 100%, eso me lo negaba a morir, que eso era mentira. Nunca, obviamente nunca me aceptó nada, eso era negado, negado, negado. Este, recuerdo una vez que era un día de los niños, esa es otra anécdota, otra. Era un día, ya ahí había pasado tiempo, eso es entre ese año que estuvo con esa mujer. Este, era un día de los niños. Yo planeé algo en la casa para mis hijos, pues, invité a los hijos de los primos de él, de los hermanos, de su familia. Y él estaba de viaje, recuerdo que, o sea, haciendo un viaje de eso, otro viaje de fin de semana. Pero ese día se suponía que sí tenía que estar en los momentos libres que tuviera porque era el día de los niños y había un evento en la casa. Pues resulta que ya yo estaba ya así de que yo sabía que estaba con otra, pero yo quería descubrirla. Ese día había que comprar agua, me acuerdo, ay Dios mío. A veces uno hace cosas que en vez de salir de ahí, ya hoy día pienso diferente, hoy día ya salgo de ahí, ya yo no, claro. pero en ese momento había que comprar agua y había un bote, los botes esos que tú llenas grandísimos de agua, ¿verdad? Mm. Que recarga. Yo agarré y lo puse en el asiento, yo no sé qué pensaba yo, lo puse en el asiento del copiloto porque él se iba. Y yo dije, bueno, esto tiene que quedar aquí, esto tiene que estar aquí cuando yo vuelva igualito, porque si no alguien se sentó ahí. O sea, cosas así como, ¿sabes? Ya. Ay, Dios mío. Sí, ahorita me da risa. Bueno, él salió, pero ese evento era con unos cristianos, había una gente cristiana y yo tenía el número. Ese era otro transporte que mi papá le había conseguido para que él hiciera más dinero, para trabajar. Y yo tenía el número de la señora. Pero las cuentas sí, yo manejaba, yo le hacía todo, lo de las cuentas, sus cuentas, todo lo tenía yo. Y de repente él se fue, se fue. Me llegó un mensaje que la tarjeta fue pasada por un lugar turístico
un restaurante Mm. y se supone que él andaba pues haciendo un viaje, trabajando, ¿sabes? Como que yo dije, ¿what? Y en ese recibo, fue un recibo, ahí apareció exactamente lo que compró, las cantidades, no como para una persona, Para dos. para dos personas. Ay, ay, ay. Y pues te imaginarás, yo me volví loca, yo, este es el momento, yo voy a saber, hoy voy a saber ya para salir de esto, ya, ya, ya. Le dije a mi mamá, mamá, encárgate por favor porque yo tengo que, o sea, yo hoy, ya, hoy voy a hacer, ya yo estaba hasta aquí, ya yo estaba, wow, yo estaba traumada, yo vivía trauma horrible todos los días de mi vida, horrible. Más durante ese año, ¿sabes? Que fue que estuvo más con otra mujer, así, fijo, fijo. Este, bueno, yo llamé al número que yo tenía y era una señora, la señora pues de la iglesia, del transporte. La llamé y le digo, señora, disculpe, eh, es que mi esposo fue con mi hermana, al viaje, ¿verdad? Entonces, no, mi hermana, yo le dije que su novia, no recuerdo, yo le dije una historia para que ella me dijera que si estaba con otra mujer. Ujú. Yo le dije algo como, este, mi hermano fue con su mujer, yo soy la hermana del chofer. Ujú. Él está con su esposa y yo quería pues verificar si sí está con su esposa. Es que la estaba llamando pero no contesta. A ver si me lo puede pasar, me la puede pasar, que es mi prima. Ah, sí, Sí. no, mi hermano. O sea, yo quería hablar con él. Yo inventé esa historia para poder arreglar de que la señora me dijera que estaba que me certificara que sí andaba con otra mujer. Me dijo, ah, no, sí, mija, sí, pero es que, ay, ellos no están ahorita. Ellos fueron a un río que está aquí cerca y pues no están ahorita aquí conmigo, pero si quieres yo te llamo ahorita. Y yo, Te imaginabas de todo ahí, me imagino yo. imagínate. Y yo, no se preocupe, muchas gracias. Ya ahí, pues ya imagínate, ya supe que obviamente sí. Entonces, pues yo ¿Estaba quería, muy lejos? sí, O sea, sí, no no, podías ir a llegarle allí. estaba como decir 2 horas, 3 horas de viaje. Ya. Pero yo sabía el lugar donde llegaban, que era cerca de la casa. ¿Entiendes? Ese Mm. día se dañó el Día de los Niños. Yo, o sea, pobres de mis hijos porque se dañó el día. Mm. Yo traté de estar ahí ya al final lo que pude, pero yo estaba, imagínate, muriéndome. Yo me Tu acuerdo que yo cabeza estaba, estaba con ellos allá encima de la piedra en el río. no, im- imagínate. Bueno, en ese momento el hermano de él tenía otro bus, porque mi papá también lo había ayudado al hermano y tenía otro bus, ¿verdad? Entonces, pues, recuerdo que fui donde el lugar donde lo iban a dejar, porque yo sabía que dónde iba a llegar. Y me fui con un paraguas, una sombrilla para taparme, para que no me vieran, y me puse suéter y para que no me vieran. Mm. Pero el hermano me vio Ya. y le avisó. Y bajó a la mujer antes de llegar. Él la cambió de bus. La montó en el bus del hermano y la cambió y no pude verlo. Llegué al bus, se estaba bajando la gente, todavía le pregunto a la gente, una de esa gente que venía, ay, la muchacha que venía con él, no, ahí fue que me enteré, así fue que me enteré, no, ella se bajó adelante, se fue en otro bus, no sé, otro bus igualito a este, y yo, Dios mío, yo vi de cuando película eso. sí, yo vi cuando el hermano me vio, pero ya me había visto, no pude taparme, ya me había visto, o sea, y enseguida pues lo llamó y fue y hizo ese cambio. No te sirvió el disfraz. Oye, tú dices que él duró un año con una relación paralela, o sea, con dos mujeres a la vez. Y yo me pregunto, ¿cómo hace una persona para tener dos relaciones estables a la vez? Porque, bueno, se supone que una de las dos tiene que saber la verdad, ¿cierto? La moza. La mu- Ella sí, sabe la verdad. ella sabía. Ahí él no puede disimular. Pero cuando está con su mujer, o sea, contigo, ¿cómo hacen? Es decir, el olor,
no sé, tantas cosas que le quedan a uno de un abrazo. O sea, a ti, tú abrazas a alguien y a ti te queda el olor de esa persona. O sea, Él sabía hacer sus cosas porque era los fines de semana que te digo que se perdía. mm, Él, él podía llegar, por ejemplo, diciendo que estaba donde la mamá y allá también tenía ropa de los hermanos y todo, y él llegaba como nuevo. ya, Por esa parte nunca lo lío. llegaba como nuevo. Ay, Dios mío. Mira, ellos como tal tenían muchas estrategias y Claro, mucha práctica. Eso era claro, es que es normal. muy difícil ser infiel en ese... Porque un desliz, bueno. Una noche, Sí, bueno. Pero exacta- un año, uf, exactamente por eso ese año fue tan traumático o más traumático para mí, porque yo decía, antes yo estoy segura 100% que me ha hecho cosas, pero eran cosas pasajeras, digámoslo, que nunca me daba ni cuenta ni un poquito, aunque yo tenía la idea porque ese era el entorno en que estaba. ujú. Pero esta vez, o sea, este año fue traumático. Yo recuerdo que él se iba cuando me decía esas cosas y yo me encerraba, yo dormía a mis hijos, ya al final de la noche me encerraba en el otro cuartito de ellos porque ellos dormían conmigo y yo me arrodillaba a pedirle a Dios a llorar que me quitara ese hombre encima que yo no sabía por qué yo estaba con él todavía. Que, o sea, yo decía, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué yo sé lo que me está haciendo, lo que me ha hecho y por qué estoy aquí? ¿Qué, qué, qué hace falta para que me vaya? Ayúdame, Dios, ayúdame. ¿Lo confrontas? Cuando pasa eso, ¿lo confrontas? Oh, diamante, él llegó como si nada con su hermano. Los dos buses llegan a la casa. Ya yo me devolví a la casa porque ya se había arruinado todo. Ah, no, perdón. Yo me subo al bus, ¿verdad? En ese momento me subo al bus y le digo, ¿qué pasó? Y el pote de agua estaba igualito ahí. O sea, como yo lo dejé. Y la muchacha que te cargabas aquí, ¿qué pasó? ¿Qué muchacha? ¿Estás loca? Porque ahí yo era la loca. Yo fui loca por ese año más que todo. Loca, psicópata, desquiciada, ¿sabes? Ujú. Exagerada, llorona. ¿Será que esa siempre funciona cuando uno le dicen, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Estás imaginándote cosas? ¿Ahí hay que prestar atención a esa frase o no? Sí, definitivamente. Muchísimas. Bueno, entonces tú te sentaste en la silla de tu hermanita. Ok. Y te fuiste para la casa con él. Sí, regresé a la casa con él. Y ya él empezó a actuar como si no pasó nada. Entonces ya yo me sentía como que, Dios mío, o sea, no lo pude descubrir. Él está actuando que él me juraba que él no estaba con otra. Mm. O sea, es tan horrible esto que aún así, yo sabiendo la verdad y no podía hacer nada. Yo recuerdo que había una piscina abajo, la casa estaba arriba y estaba mi papá ahí. Y yo le dije, papá, ellos llegaron y se metieron en la piscina como si nada y se reían, el hermano y él. Se reían contándose lo que acababan de hacer. Y yo recuerdo, papá, yo le dije, papá, ¿tú sabes por qué se están riendo? Me acaban de hacer esto, esto y esto. El hermano lo ayudó, acaba de quitar a la mujer que cargaba en el carro y por eso se están riendo. Y papá, pues, mi papá como que no se metía, no sé, o sea, hubiese querido mucho que en ese momento me hubiese ayudado. Jennifer, en ese punto de la relación, ¿cómo estaban ustedes a nivel, eh, bueno, no íntimo o sexual, sino íntimo como pareja en el tema romántico? ¿Habían abrazos, caricias, bonitas palabras? ¿Cómo era esa relación? ¿Era una relación ahí normal, como dos compañeros de vivienda? Sí, muy mal. Cuando él estaba en la casa, los niños dormían en una cama, nosotros en otra cama, y él llegaba y se daba la vuelta, y eso lo recuerdo mucho porque eso me dolía en el alma. Él se daba la vuelta, se dormía ya, él roncando, y yo aquí con mi alma destrozada, esperando que me abrazara, nada. Eso fue, o sea, acabó totalmente. Mira, era tan descarado que él me hacía a mí que lo afeitara. Escucha, de pies a cabeza. Tenía una afeitadora de esas y yo lo afeitaba de pies a cabeza. Eso fue al principio, cuando de esta relación que tuvo paralela.
digamos Sí. al principio de ese primer año. Y yo como una tonta lo limpiaba, le cortaba las uñas, lo tendía además y lo afeitaba de pie a cabeza para que él se fuera con otra mujer, O sea, lo afeitabas para la otra. para la otra. Eso me Ay, pasó. ay, 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 ay. Dios mío. Tomen nota, tomen nota. Exacto, ajá, ya sabes. Bueno, tú decías que le pedías a Dios. ¿Y por qué no tomabas la decisión de irte? ¿Qué pasaba? No sé, te juro que no sé qué pasaba en mi mente. Estaba muy manipulado, no sé. Por los niños, por, claro, la familia, querer luchar y... Yo, yo amaba mi hogar. Yo nunca pensé en estar sin el papá, sin la mamá, no, que mis hijos estuvieran sin jamás, jamás, jamás. Yo estaba ahí, que iba a seguir mi familia, ¿entiendes? Ay, Sí, y eso es lo más normal. Créeme que eso es muy común en los hogares, esa situación. exacto. Ay, bueno, voy a llegar al punto cuando lo descubrí bien, Vale. cuando un mensaje. ¿Y cómo fue? Entonces, ¿cómo lo pillas? Sí, pa. Un día íbamos al médico a llevar al niño, ¿verdad? Eso era como 6, 7 de la mañana. Pero resulta que la muchacha con la que estaba estudiaba. La muchacha apenas tenía 20 años, era una niña. O sea, era una niña, no, era jovencita. Él le hacía transporte en ese bus a la escuela, o sea, la llevaba y la traía, pues. Él fue y me dejó en el hospital con mi hijo y se fue a buscar a esa muchacha. Eso me enteré después. Ujú. A este episodio toca ponerle de título El Transportador, Ajá, con sí, Jason Statham. eso empezó así y así terminó, ¿verdad? Sí. Oh my God. Bueno, él se fue, le hizo su transporte a esa muchacha y bla, bla, y luego fue por mí y por mi hijo. Mientras íbamos en el bus, iba su hermano y creo que iba la cuñada, la esposa de él, Ujú. pero iban en el bus, pues. Total que él le pide el teléfono a él para mandar un mensaje o hacer una llamada al hermano. Y él iba atrás, yo iba aquí en el bus y él manejando. Yo ahí con mi hijo. Le pide el teléfono, pero él, cuando va a pasar el teléfono de vuelta a él, me lo da a mí, porque pues él está manejando, ¿verdad? El teléfono de él, de mi expareja. El teléfono lo agarro yo y porque yo nunca le revisaba el teléfono, nunca. O sea, yo trataba, no es que no. Porque ya yo estaba, imagínate, el Mm. último año, peor, yo estaba psicoseadísima que no sabía cómo descubrirlo. Agarro yo el teléfono, ¿verdad? Y rapidito, pues, no tenía nada de mensaje, ni nada, rapidito me meto en todo. Mientras eso, él iba como loco, casi choca. Le dio un ataque de pánico, me decía loca, me decía a mí, que yo era la peor, que cómo hacía eso, que mira al niño, me decía, porque él estaba manejando horrible, nervioso, ¿entiendes? Porque él sabía que tenías el teléfono en la mano. Por eso, Che, ay, buscando ay, de que yo le diera que yo le diera el teléfono. sí. Y frenaba y no sé qué, y el niño y yo, mira tú lo que estás haciendo. Pero ahí yo estaba buscando, mira tú, tengo el niño aquí, cálmate, le ¿Qué decía yo. mirabas tú? Pues llegué al punto de los mensajes enviados. Había un mensaje. ¿Mensajes enviados, mensajes de texto o en Sí, WhatsApp? de texto, no existía eso mucho del WhatsApp, como que no. Vale, Era- sí. sí. Llegó el punto del mensaje enviado. Decía, buenos días, mi princesa hermosa. Y fue que me di cuenta del transporte, sí, ¿verdad? Decía, ya te voy a buscar, que eres lo más, así pues, que ya iba a buscarla, que eres lo mejor que me ha pasado en el mundo. Recuerdo clarito eso. Eres lo mejor que me ha pasado en el mundo, te amo. Ya Guau. estaban al punto de esa relación, a ese punto, imagínate. Y ella sabía de mí, ella sabía que yo existía. La princesa sabía de la existencia Sí, tuya. sí sabía. Y bueno, ahí fue como, ¡guau! Vi eso y agarré y le entregué su teléfono. Ya el hermano sabía atrás lo que iban atrás, lo que había pasado, ya sabían porque ellos sabían de la relación que él tenía con él.
Ya yo sabía. Es más, el hermano se paró a quitarme el teléfono buscándola, pero yo no dejé que me lo quitaran. Los dos estaban quitándome el teléfono como desesperados. Y yo no dejé. Yo llegué rapidito como pude al punto que quería llegar. Y lo vi. Ya. Bueno, pasó eso. Recuerdo que llegué a la casa y como nunca, ese hombre se puso a cocinar. Me hizo desayuno a mí, a los niños, como nunca. O sea, sí hacía cosas en la casa. No voy a decir que, ¿cómo te explico? Que no me ayudaba en Sí, pero no limpiar. era cotidiano, no era algo que No, hiciera a no, menudo. exacto. Se puso a cocinar, nos hizo desayuno, empanadas, recuerdo. Y se portó como el mejor hombre del mundo. Ya ahí, porque ahí no me dijo loca. O sea, después que vi eso, no me dijo loca o me dijo no. Ahí se empezó a portar como el mejor hombre del mundo. No sabía qué hacer para tapar eso o para acomodar eso. Es como que eso fue como que ya vi. O sea, ya vi lo que quería ver. Ya lo descubrí de la manera que tal vez que me iba a abrir los ojos. Yo rogaba que, o sea, yo estaba en shock Tú en querías ese momento. comprobar eso. O sea, Sí, tenías dudas, tenías sospechas, testimonios, pero necesitabas la prueba. exacto, Ok. exacto. Y no hay la conversación esta de, oye, explícame esto. Mm, Yo estaba tan al punto de que no me importaba sus explicaciones ya, Ah, ¿sabes? vale. Sí, es que No, no no era le, necesaria, sí. no. Pero pues uno por verle la cara a ver qué le van a decir. Bueno, yo en tu lugar, sí, yo pido la explicación, lo confieso. Yo voy hasta el final. Sí, pues, Sí, 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 sí. sí, no, es como que ya no quería que me dijera la misma historia de, él lo Vale. hacía, lo hizo sin yo pedirle, eso no es así, mira, no sé por qué le dije eso, yo a ella no la amo, no, yo te amo a ti, a mis hijos, no, yo no quiero perder mi familia, no, bla, 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 bla. Ok. Yo le dije, mira, ¿sabes qué? Ya se acabó, o sea, ya hasta aquí, y esa vez fue eso que yo creo que, o sea, yo sentí que eso yo lo necesitaba ver así, Ujú. porque esa vez ni siquiera yo saqué ropa para botarlo de la casa, no. Yo le dije a él, recoge, no, yo voy a recoger mis cosas y yo me voy para donde mis papás. Y así, o sea, así, tú haz lo que tú quieras, o sea, no me importa, ya. Mi amor por él o lo que yo sentía por él fue muriendo así, dentro de la relación, ¿entiendes? Con cada cosa que me hizo. Claro, eso fue la gota que rebosó la copa. Exacto. Tengo entendido que él se va para Panamá Él y se va. luego estando allá te dice, oye, vente para acá y nos damos una segunda oportunidad. Entre todo ese tiempo que pasó él rogándome, porque él lloró, se arrodilló, hizo muchas veces muchas cosas para que lo perdonara. Ujú. Pero entre las opciones que él me dio fue irse a Panamá porque allá vivía su primo, irse a Panamá para dejar, para que dejara a esa mujer. Pues esa era la manera de él dejar a esa mujer, es lo que él me propuso, y de que olvidáramos eso que pasó y que eso ya no iba a pasar más. Que ya no iba a tener una princesa venezolana, sino una princesa panameña. No, esa es otra historia, porque no, Ay, allá Dios mío. la tuvo, pero no fue panameña, fue Ya. venezolana también. Ay, Dios. Bueno, Señor. escucha, entonces, bueno, hicimos todo eso y yo todavía, mira, todavía yo estaba que, o sea, yo me alejé de él y eso en esos días, en esos tiempos, pero todavía estaba como que cuando me propuso eso, todavía, yo estaba como que, ok, mis hijos, mi familia. Ok, está bien. De hecho, cuando él se fue en el aeropuerto, lo fuimos a despedir nosotros como familia. Mm. Y sus hijos lloraron y yo lloré y por todo lo que había pasado y por todo lo que, o sea, era como ya, bueno, seguimos y nos despedimos como familia, con abrazos, besos, o sea, normal, como si no hubiese pasado nada. Porque en el fondo yo sentía también que tal vez, bueno, yo sabía que nunca iba a cambiar, pero yo decía, no Seguías con sé. el anhelo de mantener esa familia. Sí, Vale. aún así, sí, sinceramente sí. Ujú. Pues nada, él se va, llega a Panamá, está donde su primo, la esposa de su primo, ajá. Ellos tenían allá un bar, habían alquilado un bar, trabajaban en un bar, restaurante bar, ¿sabes? Eso, este,
había licor, comida. Pues eso fue en agosto de ese año que pasó todo eso. Él se fue en agosto, en diciembre él nos lleva para allá, a mí y a mis hijos. En todo ese tiempo que pasó, yo pensaba, bueno, Dios mío, yo no sé si yo quiero seguir con él, pero nos comunicábamos como una pareja normal. Seguíamos la relación, pues, pero yo dentro de mí pensaba, yo no sé si yo quiero seguir con él, la verdad, pero lo voy a intentar. También es una oportunidad de salir de aquí, de sacar a mis hijos de aquí. No conseguíamos, imagínate, ni leche ni pañales, pues, era horrible. Es una oportunidad, yo lo voy a aceptar, yo me voy a ir con mis hijos y nada, que sea lo que Dios quiera allá pues. Una pregunta para organizar un poquito mis tiempos aquí de tu historia. Tú le dices, me voy, cuando le descubre lo del mensaje. ¿Te vas? Sí, me fui con mi mamá, Ok, ¿cuánto tiempo duran separados? no mucho, la verdad. El Ah, vale, ok, voy, sí, por eso te digo, no mucho, no nos separamos así de que, ya, ok. por eso te digo, porque él planteó eso de irse y yo lo vi como, bueno, se va a alejar de ella y fue una solución y, ok, lo acepté, digamos, lo acepté. Continúa, por favor. Entonces, en vista de que la situación en tu país, en Venezuela, se complica todo hasta para conseguir la leche, los pañales, también lo ves como una opción el poder irte y sacar a tus hijos del país y, pues, con él. Exacto, Panamá. Panamá. Te vas para Sí. Panamá. Llegó a Panamá en diciembre, él nos mandó a buscar, nos fuimos, llegó a Panamá. En Panamá fue otra historia. Llegué y él no tenía un trabajo fijo, no un trabajo bueno, no. Entonces me tocó a mí salir, me tocó a mí buscar la manera. Él se quedaba en la casa con los niños y yo me despertaba de madrugada a hacer empanadas, arepas, café e irme en esos buses a vender en las plazas como podía. No vendía mucho, pero si vendía $5 o $10, iba a comprar pañales, leche, que era lo que necesitaba y me iba para la casa. En su casa, pues me tocaba limpiar, ordenar de arriba abajo porque comencé a ser la empleada, O sea, literal. tú salías a trabajar, a conseguir el dinero, pero aparte tenías que llegar a la casa a hacer oficio. ¿Sí? Sí, Ay, Dios mío. él Sí. ayudaba y hacía alguna cosa, pero como era que vivíamos con el primo y la esposa de arrimados, porque estábamos arrimados ahí, pues obvio teníamos que colaborar y teníamos que hacer ahí también mantener todo, bueno, pues tanto que llegaron al punto de me metían a su baño de la esposa antes de irse de la casa. Me metía a su baño y me decía, mira, bueno, mira, esto lo limpias así, lo limpias asado, esto tiene que estar así, esto lo haces así, lo haces. Y yo, ¿qué? Todo eso. Ok, bueno, obviamente uno tiene que colaborar, pero si tú estás en una casa, de verdad, su cuarto es su cuarto, o sea, cositas así que yo, wow, no puede ser. Quizás los papeles se invierten porque eres tú la que sale a trabajar y él se queda en la casa y tú empiezas a tener vida social, o sea, que te hablan personas, te hablan hombres. ¿Qué pasa ahí? Porque como era tan controlador y tú pues vendiendo la empanadita ahí, te van a hablar, vas a generar esas conversaciones obligadas. Sí, pues ahí como que no le importaba mucho porque era como un trabajo que, wow, era como obligatorio y teníamos que hacerlo, ¿sabes? Porque él no podía. Pues eso fue en los primeros días, eso fue al principio que yo llegué, eso fue en un momento, no fue mucho tiempo porque me tocó conseguir un trabajo fijo, un trabajo más estable, Ujú. que era de verdad resultado porque obviamente no podíamos, teníamos que pagar muchas cosas. Pero ahí él no estaba tan porque era algo obligado que tenía que hacer, tenía que aceptar. Pero cuando luego yo conseguí un trabajo en un supermercado, ahí empezó todo el principio del fin, del verdadero fin. Porque ahí sí tenía compañeros de trabajo, ahí sí tenía pues amistades, normal, pues normal, pero sí había gente a mi alrededor que me decía, hola Jennifer, y eran los vecinos, el supermercado quedaba aquí, él estaba ahí, la casa estaba casi al lado y pues él sabía, si él llegaba un día y veía que alguno de ellos me hablaba, se moría. Ahí empezó un poco el maltrato físico.
Ahí empezó. Porque ya yo estaba al punto de que después de todo lo que viví, ¿verdad? En Venezuela, ya no me importaba mucho, o sea, ya yo no aceptaba que él manipulara mi vida en el sentido de amistades o no, y menos si a mí me tocaba trabajar. Yo Ya no le conseguí, tenías miedo. Ya estabas no, más empoderada. ya. El trabajo me ayudó mucho porque de paso, o sea, yo no trabajaba, nunca trabajé, nunca salía, nunca nada, así que yo estaba como escondida, como aislada, ¿sabes? Y ahí yo hacía lo que él dijera, pero aquí no, aquí ya yo comencé a salir, ya yo comencé a ver el mundo, a ganar mi propio dinero. Eso me ayudó mucho. Bueno, yo empecé a trabajar en ese supermercado, ¿verdad? Ese supermercado. Este, Ahí empecé a ganar mi dinero, bla, bla, bla. Yo ganaba más que él, claro, ganaba más que él. Y empecé a todo lo llevaba yo, todo a la casa, todo. Él se quedaba en casa todavía. Él trabajaba como un taller mecánico, algo así, cuando había carro o lavando carro, algo así. Cuando había, pues él iba y trabajaba. Cuando Ujú. no, no. Este, bueno, eh, Decías que empieza el maltrato físico para esa época. eh, ¿Por qué? porque si yo salía a trabajar o algo, él y se molestaba mucho. Se molestaba demasiado, demasiado, demasiado. Aunque tenía que aceptarlo, pues se molestaba mucho. Voy a hablar de exactamente ese día, del día del maltrato más, pues, físico. Ese día yo lo había invitado a una fiesta que teníamos como el Día del Trabajador allá, ¿verdad? Y yo lo invité que obviamente fuera con los niños y todo eso. Él no quiso ir, pero antes de invitarlo, él me empezó a dar patadas de que si tú vas allá, que no sé qué, que bueno, ahí ya se acabó todo, no te lo voy a perdonar. Y como yo estaba con el teléfono, él me daba patadas así estaba acostado y yo estaba ahí cerca de él, y empezó a darme patadas para quitarme el teléfono para, ¿sabes? Para, como diciéndome, empujándome, si no vas ahí, que no vas ahí, que no sé qué, y yo, sí voy a ir, o sea, sí voy a ir, ¿por qué no? Sí voy a ir. Y así empezó. Luego, eso fue en la noche porque el supermercado cerraba a 9, 10 de la noche. Así que después de eso era que íbamos a tener una parrilla ahí mismo, pues, una comida. Y yo estaba encargada de la comida. Yo tenía que alinear todo y cocinarlo y todas esas cosas. Con los compañeros de trabajo, pues. Todos llevaron a su familia. Fue algo familiar, fue algo muy bonito y todo. Y él no quiso ir. Ya en mis compañeras de trabajo, una de ellas más que todo sabía de mi situación, de cómo él me traía, porque él estaba que no hiciera nada de eso, él no quería que yo hiciera nada, nada. Y le conté ese día que él me estaba dando patadas y tomó una reacción que quería irse encima mío, pues, así. Y ella me dijo, bueno, como terminamos como a las 12, 1 de la mañana, pues, de todo ese reunión. Ella me dijo, si te pasa algo, lo que sea, si te hace algo, dime, llámame que yo te voy a buscar. Y yo, ok, bueno, yo iba con miedo porque ya no era, o sea, nunca me imaginé que me iba a golpear, nunca, pero sí le tenía miedo. Ya, o sea, yo le tenía miedo psicológico de hace muchos años. Ay, y bueno, cuando iba llegando a la casa, yo entro por la parte de atrás, me acuerdo, era un ranchito, ¿sabes? Como era de bloques, pero la casa el baño estaba afuera, nos salían sapos gigantes, Mm. casi que culebras y cosas así, era horrible la casa donde nos tenía viviendo, horrible. Bueno, yo porque era lo que podía pagar. Bueno, llegué por la parte de atrás y ese hombre estaba, o sea, ya eran las 1 de la mañana y él estaba despierto, con mis hijos todavía despiertos, todos, esperándome, esperando. Recuerdo, yo abrí, entré y él tenía al niño alzado. Era un bebé. El niño tenía 1 año más o menos. No sé, era bebé todavía. La niña ya estaba más grandecita, ya estaba. Ya no entendía mucho ya. Y ese hombre se volvió como loco. Aún con el bebé encima. Como loco. Él me agarró el cabello
comenzó a agarrarme. Primero me daba con la mano abierta porque no era inteligente para no marcarme, pero era, o sea, en la cara horrible. O sea, horrible que me quedó la boca así, al otro día yo estaba así, aún con la mano abierta. Todo eso lo hacía con el niño en los brazos. O sea, con una mano y con la otra te pegaba a ti. Con una mano el niño. Sí. Cuando me lograba dar cachetada, pues con una mano durísimo, durísimo. Con la fuerza de un hombre y de él que es grande, ¿sabes? Me agarraba del cabello y me daba contra la pared. Eso sí, o sea, yo siento que ahí también casi me maté, porque me daba contra la pared con toda su fuerza me agarró, me daba, me daba, me daba. Que, ay, me duele mucho porque solo recuerdo ver a la niña ahí paradita así temblando, y papá, ya, ya, papá, papá. Estaba súper asustada y yo le decía, ya, mira tus hijos, mira el niño, ya, para. Y no, bueno, ya llegó un punto que yo no podía hablar porque yo estaba, la cabeza, Aturdida. sí, mi cabeza era un zumbido, solo escuchaba zumbido. Me hizo unos chichones así gigantes. Al otro día yo estaba con un chichón aquí, otro aquí, es gigante. Lo que también me duele mucho porque recuerdo que al lado vivía, era una sola casa pero dividida en dos. Y nuestro vecino era un policía y yo le gritaba como podía yo gritaba al policía, ayúdeme por favor, ayúdeme, ayúdeme. Y nadie, puedes creer que nadie salió siendo policía el hombre y no fueron a abrir la puerta porque era una puerta de madera, podían hasta abrirla. Nadie me ayudó. Eso fue por muy largo. Yo no podía creer que eso me estaba pasando. Duró mucho dándome y dando. Y yo no lo podía creer porque él nunca llegó al punto de atacarme así, pues, hasta ese momento. Entonces, pues, bueno, cuando ya paró, él tenía que irse a trabajar a las 5 de la mañana. Cuando trabajaba así, él se iba temprano, hacía sus cosas que iba a hacer y volvía. Recuerdo que antes de eso, los niños estaban en una cama y yo estaba en la otra. O sea, pasó eso, yo no me podía acostar. Cuando me pude acostar, me acosté al lado de los niños y él en la otra cama. Cuando sentí ese hombre, se ha venido encima de mí para abrazarme, para besarme, para estar conmigo. Por eso te digo que, o sea, ese fue como, yo lo sentí para mí, así haya sido mi pareja, como una violación. Porque yo no quería en lo absoluto, imagínate. Yo no quería, yo estaba temblando todavía, yo estaba así, boca abajo. Y él encima de mí haciéndome eso, al lado de mis hijos, que ni siquiera sé si estaban dormidos o no. Y bueno, me hizo eso, se fue, enseguida llamé, apenas salió de esa puerta, llamé a mi amiga. Le dije que me fuera a buscar. Me fue a buscar, saqué solo ropa, obviamente pues ni teníamos cosas, nevera, cocina. Vale, pero él se va. Sí, él se va, O sea que cuando él se va, tú aprovechas. sí, exacto. Yo llamé a mi amiga, ella llegó con su esposo en una camioneta que tenía una pico, recuerdo, ahí metimos las cosas atrás, nos fuimos, ella me llevó a su casa, le conté todo y pues me ayudó mucho, a ella le agradezco mucho porque ella me ayudó demasiado. Me tuvo ahí en su casa con mis hijos por un tiempo, mientras yo seguía en el supermercado trabajando. Entre eso, él no conseguía qué hacer. Él empezó a pedirme perdón, a buscarme, iba al restaurante, al supermercado a buscarme, se arrodillaba pidiéndome perdón, este, hizo de todo para pedirme perdón, hizo de todo, pero no. Ya, eso sí fue ya el plato final, o sea, como se dice, la gota que derramó el vaso, esa fue.
Eso fue, definitivamente. Y ahí no hubo pues remedio de nada. Nunca le perdoné eso, nunca. Recuerdo que también la chinita, porque eran unos chinitos que estaban en el supermercado, me ayudaron demasiado. Demasiado, wow. Esa gente tenía una casita al lado y ahí me aceptaron con mis hijos. Ellos también supieron lo que me pasó y me aceptaron ahí con mis hijos. Después Ima- que me... Imagínate donde no le hubieses contado esa noche a tu amiga. Oh, sí, exacto. Exacto. Que ella estaba preparada porque ella me dijo, Jennifer, yo voy a quedarme hasta despierta si es posible porque yo siento que él te va a hacer algo. Yo siento. Y yo le decía, no, no creo que él sea capaz de hacerme algo. Él nunca me ha tocado así, no, no creo. Y ella estaba despierta a 5 de la mañana y me contestó rapidísimo y llegó allá rapidísimo a buscarme. Eso sí. Y ¿Qué se te pasaba a ti por la cabeza cuando él te está agrediendo y tiene a tu niño en las manos? Porque claro, el instinto de supervivencia es, en algunos casos, huir, en otros casos, defenderme. Pero ¿cómo defenderme con alguien que tiene en sus brazos a esa, lo que yo más quiero? esa, esa. Yo solo, por eso me siento tan mal y eso sí me ha hecho sentir muy mal porque solo pensaba en ellos, en ellos. Te digo, yo veía a mi hija viéndonos, viendo eso que estaba haciendo su papá y yo solo, ahí en mi cabeza estaban en mis hijos ya, no pensaba en más nada, ni siquiera en mí, yo decía, ve tus hijos, por favor, tus hijas, y él decía, me vas a matar, me estaba golpeando horrible, me duele la cabeza, me duele, pero pensaba era en los niños, no pensaba en más nada. Sí, creo que entre esas cosas dije, ya, esto es lo último, no puedo creer que me está haciendo esto, ya, no puedo creer que, ¿por qué me está haciendo esto? No puede ser, me está matando, yo creo, o sea, así, ese tipo de cosas, pensaba, ese tipo de cosas. ¿Qué explicación puede haber en el hecho de que una pareja, o en este caso tu pareja, te golpeara de esa manera tan salvaje y después te buscara para tener intimidad? O sea, eso ahí, no sé, ¿qué explicación hay para eso? Quisiera que la gente que ve este episodio me lo trate de explicar por qué una persona tiene esta reacción después de ser agresivo y lo que tú decías es un abuso. Exacto. Eh, Yo pienso que como todo lo que hizo, fue como, no hice nada, no pasó nada, ¿entiendes? Como que en su mente, o eso es lo que piensan ellos, por eso hay muchos agresores que convencen a sus mujeres que las tienen tan manipuladas y tanto, porque luego que terminan de hacer eso, como que reaccionan y dicen que hice, que no, 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 aquí no ha pasado nada, aquí no ha pasado nada, yo voy a estar con mi mujer, es mi mujer, voy a buscar a mi mujer y abrazar otra vez a mi mujer, a besarla. claro, a ver, él te agrede. Supongamos que se arrepiente. Sí, o sea, no hay ninguna excusa para agredir a alguien, pero Eso, se arrepintió, ¿qué hice? Tuvo un momento de ira. La reacción, si en verdad es que estaba arrepentido, era mirar cómo estabas. esa, no, sí, ¿Qué, exacto, qué te pasa? ¿Qué te es como pasó? lo que Perdóname, o sea, ven te curo. No, no sé, es que estoy tratando de encontrarle algo de lógica, debería ser. pero ir a buscarte para tener sexo, eso es de locos. Exacto. Debería ser algo así, como lo que pasó con el aborto que te conté. En vez de buscarme cómo está, qué te pasó, qué consecuencias, qué pasa. No, nunca pasa. Nunca preguntó por nada de eso. Nunca Claro, preguntó. es que ya está mal desde que te golpea, pero vuelvo y digo, buscar a una persona después de golpearla, supongamos que exista esto, bueno, sí, sí lo existe, ¿no? Que hay personas que tienen laxus o tienen momentos de ira y hacen cosas por ira, que no fue el caso, este no es el caso, pero buscarte para tener intimidad me parece ya una alarma de Sí, esta persona ter- está loca. sí, sí, ese fue como la acabose, como yo no podía creer que me estés buscando, que me estés haciendo eso después de lo que me hiciste. Si yo apenas estaba, o sea, ya mi cabeza, como te digo, mi cabeza estaba como era un dolor terrible, se me iba a explotar. Mi cara, cuando yo me vi, wow, nunca pensé eso. Mi cara estaba así, mis labios eran así, imagínate. No. Después de eso no lo perdonas.
Y ahí es cuando decides irte para los Estados Unidos, donde Sí. estás ahora. Ujú. ¿Cómo Sí. haces? Imagínate que, bueno, para contarte algo, repito, entre ese tiempo que estuve entre agosto y diciembre, que estuve allá esperando que nos buscaran, conoció a la mujer con la que está actualmente y estuvo con la mujer que está actualmente en Panamá, O que es sea, la venezolana. tenía una mujer allí. Sí, mientras yo estaba en Venezuela esperándolo también, otra. Nunca cambió. O sea, nunca ni siquiera hizo el intento. Yo me enteré después, no. Pero ya como pasó lo del evento de los golpes y eso, pues ya no me importó cuando me enteré, obviamente, bueno, ya yo no, ahí yo no lo quería. Sinceramente, ahí ya si algún momento sentía algo que yo pensaba que era amor, se acabó con ese evento. Bueno, me decido venirme para acá porque tenía una amiga aquí, ¿verdad? En Estados Unidos. Ella me ayudó mucho también, le agradezco mucho. Esa amiga, ella me había planteado eso, pero yo decía que no, porque yo no quería separarme de mis hijos. O sea, yo no quería nada de eso. Y si me venía, tenía que hacerlo. Pero no, yo decía, no, no, no. Pero después de eso, él recuerdo que me dijo, ok, tú y yo nos vamos a separar, pero tú vas a empezar de cero, desde abajo. Y ay, no me dejaba, no me dio nada de lo que vendió nevera y vendió todas las cosas y me dijo, tú vas a empezar desde abajo. Cuando ya cambió la actitud de que ya no me rogaba porque ya me lloró mucho y todas esas cosas, ya cambió la actitud. Ya ahora era de que no me iba a ayudar, no me ayudaba ni a cuidar a los niños. Él se aparecía en el supermercado con mis hijos, yo trabajando y me los dejaba ahí, yo era cajera, me los dejaba ahí, pero como los chinos, ¿te acuerdas que te comenté que los chinos pues me querían, me ayudaron? Ellos me los aceptaban y los niños ahí sentados a un ladito esperándome que yo terminara de trabajar. Porque él venía todo empintado y todo porque se iba para una fiesta o se iba para... Ya ahí con esa otra mujer, porque ya ahí empezó a buscarla otra vez, esa misma que tiene ahorita. Bueno, este, bueno, ya no me quiso ayudar. Empezó de que no me ayudaba ni cuidándolos ni monetariamente, nada, nada, nada. Un día me acuerdo que llegó, tenía un carro, lo vendió, no sé, pensé que me iba a ayudar con algo de eso, me dio fue lo que una miseria. Siempre fue así, como esperando algo y yo estaba, no me alcanzaba, no era que me alcanzaba, no me alcanzaba para nada, verdad no. Sola tuve que tener guardería, empezar a pagar guardería, empezar a pagar a alguien que me ayudara y ya eran muchos más gastos, ya no podía. Por eso tomo la decisión de venirme. Por eso un día mi amiga me llama, mira, ya puedes venirte, que no sé qué, porque abrieron la frontera y estaba ese boom de que podíamos entrar. Y más como venezolanos nos estaban dando asilo. Yo, wow, ok, bueno, ok, lo acepté, porque él no me quería ayudar. Lo acepté. Terminé viniéndome, ese paso, bueno, voy a contar ese paso para acá. Me vine por la frontera, fue por Texas, esa frontera de Texas. Recuerdo que tenía coyotes, tenía dos personas que me iban a pasar y que les pagué, pues. Y recuerdo que esa vez me vestí como un hombre literal, o sea, yo estaba súper asustada, me puse un suéter grandísimo, ropa feísima, no me maquillé durante no sé cuántos días porque no quería que me vieran nada de mí, de nada. Bueno, llego a Monterrey porque pues llegar a México era fácil porque tenía mi pasaporte colombiano. Así que llegué un vuelo directo allá a Monterrey. Ahí pasé como una semana mientras nos preparaban para ese paso. Llegamos a la frontera luego de una semana. Recuerdo que nos dejaron en una casita, un lugar espantoso. Se veía la gente, no sé el lugar, pues. Cuando entramos era como un rancho de zinc, de tablas, de cosas de zinc. Entramos por allí, era una muchacha y yo que íbamos juntas, como acompañándonos, ¿sabes? Ujú. Una muchacha colombiana también, con papeles colombianos, venezolanos, pero igual que yo. Entonces nos dejaron en esa casa, pasamos por esa casa, recuerdo que cuando entramos en esa casa, volteo para un lado, la casa era un desastre, volteé a un lado y estaba una señora con un señor bebiendo y así teniendo relaciones ahí en la sala.
Sigo directo, o sea, eso fue un evento, Dios mío, espantoso. Sigo directo, cuando llegamos atrás, salen dos muchachos y dicen, pues ellos son los que la van a llevar. Cuando vimos, unos muchachos como de 15 años, con los ojos rojos, drogados no podían ni caminar, y yo decía, Dios mío, ¿cómo ellos son no, Dios mío, no. Bueno, era como un monte atrás, teníamos que pasar todo eso y era entre puro monte. Teníamos que entrar a ese monte, literal, o sea, pasar todo eso. Corriendo, yo me acuerdo que yo corría y yo sentía que mi boca sabía sangre. Sentía que me salía de la nariz sangre. O sea, todo me sabía sangre de la adrenalina que yo tenía, ¿sabes? Asustadísima. Al punto que llegué, pasamos el río, pero el río me llegaba muy alto y por arriba se veía súper normal, pero tú te metías y la corriente te arrastraba al meterte. O sea, tú tienes que ir parado caminando sin moverte un poquito porque te medio movías y ya. Y eso me pasó. Y me fui. O sea, cuando yo me fui, yo hice así, agarré a ese muchacho como pude, él me agarró como pudo y me volvió a tener así. Si no, tampoco lo estuviera contando ahorita. Pero O sea, sí. hondo el río en la parte donde pasaste. Sí, en una parte sí me llegaba por acá. Sí. Luego era otro que era más bajito y ahí ya nos dejaron solas. Ahí pasamos ella y yo solita caminando, pero ya era por las rodillas, ya pues podíamos caminar. De ahí subimos un monte así, una montaña así, así literal, así. Llegamos arriba, ya estaban los policías de acá, los guarda patrol que le dicen de acá. Ellos nos agarraron, ellos nos atendieron, toda esa historia. Nos recibieron allá, pasamos como 9 días donde nos llevaron y ya pues gracias a Dios, luego de esos 9 días ya salimos de allí, ya llamaron a nuestros familiares, que en mi caso era mi amiga, y ya pues nada, llegué aquí. Bueno, yo llegué en Florida, primero, ella vive allá, en Orlando. Llegué allá, pasé un tiempo con ella allá, ella me tenía trabajo y todo bien. Yo llegué un tiempo, le pagué lo que le debía, estuve trabajando ahí con ella. Vivimos situaciones también como todo de que, ¿sabes? Cuando llegas ya después de un tiempo, ya, Se bueno, complica la convivencia, sí. sí, sí, tanto que me tocó salir de allí sin trabajo, sin tener dónde vivir, sin carro, sin nada. Pero como Dios es tan grande, justamente el día que fue un domingo, contacté a alguien por Facebook que estaba alquilando una habitación y era una venezolana también. Le expliqué mi situación y me dijo, tranquila, donde yo trabajo, están recibiendo personas, puedes trabajar ahí. Yo conozco al dueño y me dijo más bien que le consiguiera una mujer urgente, que era para mañana mismo empezar. Vente para acá, que mañana mismo puedes empezar yo. O sea, ya habitación, trabajo ya tenía. Tenía un ahorrito que era para un carro también. Lo busco también, todo eso en 2 días, sábado y domingo. Lo busco, lo consigo, lo compro, mi carrito, ya ahí metí lo poquito que tenía y me fui para esa muchacha. Y ya, gracias a Dios, pues eso también lo resolví, todo pues salió bien. Ahí empecé a independizarme porque pues ya le había pagado lo que le debía a la muchacha, ya ahí salí de eso, ya pues ya. Bueno, como sabes, aquí se maneja mucho lo de los delivery y esas cosas. Y allá, más que todo era ese trabajo. Aquí en Chicago hay muchas fábricas. Ahora estoy en Chicago. Sí. Sí. Aquí hay muchas fábricas, empresas, hay más trabajo. Así que pues allá no me iba tan bien. Entonces un día, pues ya decido venirme para acá. Aquí hay mucha gente que conocía que trabajan aquí, pues. Incluso familia de su hermano, porque yo todavía, no ahorita, pero sí trataba con ellos y pues si me escribían o si hablábamos y me dijeron, mira, aquí hay trabajo, si quieres te vienes para acá, no sé qué, y así fue que llegué acá. Por Así te medio, enganchas tú.
Sí. O sea que ahora estás trabajando en la empresa esta que fabrican los camiones de basura y Ajá. también haces delivery Sí. en Sí. el carro. El de Amazon, sí. Acá, en mi camioneta, sí. Acá, hago los delivery. Tengo ese trabajito que ya casi 3 años ahí, gracias a Dios, y conseguí ese trabajo, súper bueno, tiene todos los beneficios, pues todas las cosas de la ley. Y pues, si necesito algo más extra, pues hago mis deliveries Te la rebuscas por el otro lado. Oye, Sí. no te lo pregunté antes. ¿Cuánto llevas tú en Estados Unidos? En febrero, pues este mes, 5 años. 5 años. ¿Y cuánto tiempo tardas en recuperar a tus hijos? ¿Volver por ellos o traerlos? Esa es otra anécdota. Bueno, a mí me tocó dejarlos allá con mi mamá y mi papá, porque yo Ah, logré llevar a mi mamá y mi papá a Panamá, gracias a Dios, y a mi hermana. Y los dejé con ellos. O sea, para mí en mi mente con ellos, pero su papá estaba allá. Así que esa es otra historia que también la voy a resumir rápido. Su papá estaba allá y pues obviamente él los buscaba y si por ejemplo la niña se quiso quedar con él y pues la niña estaba ahí con él más que todo que con mi mamá. Así que pues estaban así. Fueron como 3 años que yo estuve sin ellos. 3 años, casi 4, llegando tal vez, o entre los 3 años, que estuve sin ellos aquí tratando de reunir, tú sabes, tratando de luchar y lo que podía para poder traérmelo, porque ese fue mi objetivo principal. Eso yo quería que eso pasara ya y a veces me desesperaba. 3 años es mucho sin los Mucho, hijos. mucho. Exacto. Eso fue lo único bueno, pero gracias a Dios lo logré. Hoy día puedo decir gracias a Dios, ya los tengo aquí conmigo y fue una bendición, sinceramente, ya, wow, puedo respirar profundo. De entre las cosas buenas que me han pasado, entre las cosas de superación que he querido hacer después de todo lo que me pasó, esa es la principal. ¿Cómo está tu situación actual allí? Tú pediste asilo, pero ¿cuál es tu situación en la parte legal? Pues gracias a Dios, pedí asilo, estoy esperando una entrevista, que en mi caso es por entrevista, entonces ya solo es esperar esa entrevista, a ver cómo pasa. Pero aparte de eso, estoy en otra situación que no quisiera comentar mucho porque quiero que se dé y esa es Vale. positiva. Entonces, pues gracias a Dios, sí. Ya mis hijos tienen sus papeles en el sentido de ID que le dicen acá, que es o su permiso de trabajo, su social, que sirve para tener sus seguros médicos, cosas principales así que gracias a Dios ya nosotros acá pues lo tenemos. En cuanto a esa de migración, ¿sabes? Está difícil aquí todo eso, pero lo estoy solucionando bien, gracias a Dios. Y en la parte más importante, en la parte emocional, te veo bien. Sí, O sea, tú estás contando toda esta tragedia, pero lo cuentas desde un corazón ya exacto. recuperado. Sí, 100%. 100%. Gracias a Dios conseguí una pareja. Tengo ya también 3 años con él y es un hombre maravilloso. O sea, nada es perfecto en el mundo, pero él me ha ayudado mucho con todo. Así que eso también me ha, como, ¿sabes? Como levantado mucho, como me ha ayudado a levantarme física, mentalmente, emocionalmente y la estabilidad que me da. Eso también lo he logrado yo he logrado mis cosas, obviamente, ¿no? Pero él me ha ayudado mucho como a salir adelante. Y eso se lo agradezco también mucho. Jennifer, ¿qué le dices tú a una mujer que está atravesando por tu misma situación, por la situación en la que tú estuviste? Yo sé que es difícil, yo no les voy a venir a decir aquí ay, salgan de ahí, que no, obviamente no se puede tan fácil. Pero en el momento en el que tomas la decisión final, la decisión que tú sabes que es ya no da vuelta atrás, créanme que tu vida empieza a cambiar. Es, y para positivo. Si te dedicas, si te propones, puedes salir adelante y lograr tantas cosas que mira,
O sea, mírame, nunca me imaginé primeramente estar en Estados Unidos, tener a mis hijos aquí, a mis padres, porque gracias a Dios también los puede traer a ellos, a mi hermano. Pude traerlos a todos ellos, pude establecerme aquí, independientemente de lo que pase más adelante, porque aquí uno está y no está, pero eh, me he demostrado que donde quiera que esté, puedo lograrlo. O sea, es más, yo puedo irme ahorita a Venezuela, que amo mi país, y yo puedo salir adelante. Yo puedo volver a empezar desde cero, independientemente de donde esté. Por eso sí se puede. 1000%, tú sola puedes, así tengas hijos, y la libertad y la felicidad que vas a conseguir saliendo de ahí no tiene precio. Yo, mira, yo después que salí de ahí, yo no me podía creer lo feliz que yo era. O sea, no me podía creer. Yo no sabía qué era la felicidad hasta que salí de ahí. Hasta que salí, comencé a salir, a conocer gente, me divertí demasiado. Yo pasé 6 años sola, sin una relación estable. Después de eso, intentando, ¿sabes? Sanar, intentando recuperarme, intentando vivir mi vida, lo que no viví de adolescente o de joven. Y, o sea, fue maravilloso. Fue como, no puedo creer que yo pasé por todo eso y que estuve ahí. No lo puedo creer. ¿Es un error quedarse por los hijos? Wow, definitivamente sí. Yo traté de no demostrarle a mis hijos que estaba mal, pero ellos sienten, eso se siente, ¿sabes? Eso no se puede ocultar. Y ellos estaban pequeños cuando salí, gracias a Dios, y pues tampoco vieron tantas cosas, pero hay personas que están con un hijo ya adulto, ya de más grande y todo, que entienden y ven todo, una relación de padres mal, una relación, y ellos se sienten mal como hijos de ver que sus padres no son felices. Entonces eso es peor, eso es peor. Es peor que estén con unos padres que vivan infelices a que estén con unos padres que ellos saben que su papá es feliz, que su mamá es feliz, no están juntos, pero son felices cada uno por su lado. Y así debería ser. Si tú no estás bien en una relación, definitivamente ya sal de ahí, definitivamente. Jennifer, un abrazo para ti. Muchas gracias. Gracias por escucharme. Gracias por esto. Hay otra cosa que quería decir de mi hijo, porque esto sí es bien difícil. Hace una semana exactamente le diagnosticaron epilepsia. También me cuesta decirlo porque es duro. Y intenté decírselo a él, y por eso te digo que he tratado de llevar una relación bien con él, pero ha sido tan difícil. Cada cosa que le digo me juzga a mí, yo soy la culpable. Imagínate que insinuó que yo era la culpable de eso. Imagínate. Cuando el niño tiene una reacción, que él, lamentablemente, él tiene episodios de que él se queda así, viéndose arriba por 3 segundos. Y pues obviamente de ahí es que nos dimos cuenta, pues. Y se queda paralizado. Y gracias a Dios no ha tenido episodios ni los va a tener en nombre de Dios, de eso, de ya su ataque que dura 4 minutos. Eso no va a pasar jamás. Pero si tiene episodios así, episodios que tuvo estando allá, cuando el papá lo veía, ¿sabes? Ellos tienen un año aquí, mis hijos. Allá en Panamá tuvieron esos 3 años, y en ese tiempo, entre los últimos, él tiene 10 años, como a los 9, como a los 8 años, él ya tenía ese episodio. Ya él se le veía así. Y aún así, él mismo me dijo, y la hermana, su hermana está. Porque yo les pregunté, hijo, ¿tu papá no se dio cuenta? ¿No lo te llevó al médico? O sea, no se daba cuenta, pues. No les pregunto tanto así de su papá, no, eso no lo hago porque no quiero que, nunca les hablo mal de él, pues, no, eso no pasa. Pero él me dice, sí, mamá, él me hacía así, hey, reacciona, reacciona, cuando me veía que, y eso me lo dijo la hermana también, ¿entiendes? Y él ahorita cuando le dije, lo que me dijo fue, incluso
Porque es otra cosa. Entre ese tiempo que estuvieron allá, mis hijos sufrieron maltrato psicológico por parte de esa mujer que te conté. Esa es otra historia. Por eso más que todo decidí hacer mis redes, que me gustaría como dejar mis redes, se puede hacer eso. Entonces, Dale, claro, claro que sí. me encantaría. Vamos a, si quieres, darlas tú y de todas maneras dejamos en un comentario fijado Ujú. tu TikTok o el Instagram, lo que tú quieras. Pues ya mi Instagram es Mujeres Resilientes. Así me pueden conseguir muy fácil, más fácil. Jenny Mujeres Resilientes. El TikTok es Jenny.resiliencia, resiliente. Yo también voy a colocar esto por allá para la gente que quiera verlo, pues lo voy a etiquetarte, todo eso. Ok. De ahí nació eso de yo querer hacer como para ayudar a otras mujeres, ¿sabes? A otras mujeres y hoy día hasta a otros niños, porque eso que mis hijos vivieron, mi hija me dijo, mamá, yo una vez le dije a esa mujer que nos trataba así porque nosotros no éramos sus hijos. Y aún así mis hijos no me han querido decir exactamente cómo los trataba, ¿sabes? Pero para que un niño le diga así a una mujer, te imaginarás. Le decía bipolar a mi hija, porque a veces mi hija se levantaba llorando o se sentía mal por algo, tal vez es porque yo no estaba también, cosas así. Y ella le decía, ay, bipolar, tú sí eres bipolar, un día estás bien, un día estás mal, cosas que tú le dices a un adulto y hasta un adulto te duele, ¿cierto? O sea, imagínate una niña de 10 años. Ella me lo dijo a mí un día que salió de la escuela, hace poquito. Me dijo, mamá, ¿qué significa que te digan bipolar? Es que eso me hace sentir muy mal que me digan bipolar. Y yo le dije, mami, pero ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Quién te dice eso? ¿Cómo así? No, pues la señora esta que estaba con mi papá nos decía así, me decía así. Y wow, eso también me dolió mucho. Me dolió mucho porque imagínate, o sea, tú los dejas, yo no tengo nada en contra de ella. Como mujer, no, más bien, ella me llamó llorando muchas veces diciéndome que si yo quería ese hombre, porque estando con ella me buscaba también. Y yo le decía, Dios mío, o sea, si tú no aprendiste con el primer hombre que tuviste, porque ella tiene una hija, ¿verdad? Si no aprendiste con ese primer hombre, porque si estás sin él es por algo, ¿verdad? Si lo dejaste por algo, yo no te puedo ayudar, porque, o sea, tú estás viendo lo que ese hombre te está haciendo y tú más bien me vas a llamar a mí a llorar, no, o sea, y toda esa cosa, pues, y aún así, bueno, lo de la enfermedad de mi hijo, ella también está insinuando de que es mi culpa, imagínate. Pero bueno, esas son cosas que yo no tomo atención a absolutamente nada. Yo le dije, si me quieres ayudar, porque no me ayuda, tengo tanto, eso es súper caro aquí, súper carísimo. Yo estoy buscando maneras de seguro, que mi seguro me ayude, porque vienen muchos exámenes y un tratamiento casi por lo menos por ahora, por 2 años. Y pues es súper costoso, pero yo sé que lo voy a lograr. Yo puedo. Jennifer, pues muchas gracias por tu tiempo, por contar tu testimonio. Te envío un abrazo para ti y también para tus hijos. Gracias, muchas gracias a ti por escucharme y por darme esta entrevista. Gracias, muy importante porque también es como un alivio. Sé que de ahora en adelante me voy a sentir como, y ese es mi propósito, ¿sabes? Como ya me quité mucho peso encima, estoy más tranquila, me desahogué. Es muy importante. Y poder ayudar a otras mujeres que abran los ojos. Yo sé que todas estas mujeres que estuvieron en ese ciclo, ¿saben? Que me van a escuchar, van a saber que, ¿sabes? Que todas hoy día estamos bien, gracias a Dios, las que salimos de ahí, todas. Y hemos crecido increíblemente, o sea, y todas las que conozco, pues las que de ellos que eran sus esposas, sus mujeres en su momento, las madres de sus hijos, hoy día están súper bien. Y eso es un mensaje muy grande para las mujeres. Salgan de ahí, que sí, de que van a estar mejor, van a estar mejor.